usas tu tiempo? ¿Lo aprovechas o lo desperdicias? Me gustaría que en este momento conozcamos qué nos dice la palabra de Dios aún sobre este tema, sobre nuestro tiempo. Te voy a invitar a que vayas conmigo a la carta a los Efesios capítulo 5 y vamos a leer los versículos 15 y 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ok, vamos por partes y vamos a ir analizando qué nos dice el versículo 15. Dice, mirad. Esta palabra mirad se refiere a prestar atención. Y después viene una palabra que hemos estado hablando constantemente en los últimos videos, que es diligencia. Y hablamos de que diligencia significa prontitud, ser rápido, con fervor. Entonces dice, presta atención, con fervor, con prontitud, ¿cómo andéis? ¿Cómo andéis? Se refiere a por dónde caminas. ¿Qué estás haciendo? ¿Por dónde sigues? ¿Dónde estás avanzando? A eso se refiere. Y aquí viene un reto bien grande para ti y para mí de parte de la palabra de Dios. No como necios, sino como sabios. Y ya hemos hablado del significado de esta palabra necios, pero me gustaría que en esta ocasión volviéramos a retomar lo que significa esta palabra. Necio. Insiste en sus propios errores, se aferra a posturas equivocadas, demostrando poca inteligencia. Muchas veces nosotros somos así, estamos tan aferrados a nuestra verdad y a lo que estamos diciendo es real y fidedigno y no nos permite ver que tal vez estemos en un error. Y lo único que hacemos es demostrar poca inteligencia. Dios no quiere que seamos necios, sino que seamos sabios y que andemos sabiamente. ¿Qué significa sabio en esta porción de la Escritura? De lo mismo que, exactamente, perfectamente. Me gustaría que realmente entendamos lo que este versículo nos está diciendo. Dice, presta atención con fervor. ¿Cómo es que estás caminando? No como alguien poco inteligente, no como alguien ignorante, sino como alguien que hace exactamente lo que haría Cristo, lo que hace Cristo, que habla como habla Cristo, que piensa como piensa Cristo. Sabes, tú y yo no nos decimos cristianos solo por pertenecer a un grupo, a una comunidad, no sé, pertenecer a algo. Nosotros nos llamamos cristianos porque debemos ser imitadores de Cristo. Y el versículo 16 dice así, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. La primer palabra de este versículo es algo que me gusta mucho, es una palabra que atrapa mi atención y es aprovechando. Esto significa rescatar de pérdida, pagar rescate. Sabes, tú y yo perdemos mucho el tiempo en muchas otras cosas que no vale la pena que invirtamos ahí nuestro tiempo, nuestro interés, pero ahí estamos. Y en lo realmente importante no lo aprovechamos. La segunda parte de este versículo nos da el porqué, nos da la razón. Y dice, porque los días son malos. Dios sabe y nos concientiza de que tú y yo no estamos viviendo tiempos fáciles, no, estamos viviendo tiempos difíciles, días malos, y por eso es importante que tú y yo andemos como sabios. Y yo sé que tú y yo carecemos de sabiduría y la palabra de Dios nos habla de eso. Dios también sabe que carecemos de sabiduría, pero no nos deja a la y se va, no nos abandona, sino nos dice, no te preocupes, yo puedo ayudarte. Y la respuesta nos la da en la carta de Santiago. Te voy a pedir que vayas conmigo al capítulo número 1 y vamos a leer del versículo 5 al versículo 7. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Dios quiere otorgarnos esa sabiduría que solo proviene de Él, pero hay un requisito: pedir y pedir con fe. Y es importante que tú y yo sepamos que somos incapaces, que somos faltos de sabiduría, que somos faltos de inteligencia. Y por eso recurrir a Dios, decirle, Señor, aquí está mi incapacidad, mi falta de sabiduría, ayúdame. Tú y yo sabemos en qué invertimos nuestro tiempo. Tú y yo sabemos a qué le damos más prioridad que a pasar tiempo con Dios. A lo mejor, y tal vez dices, no, paso mucho tiempo en redes sociales.
Tal vez veo muchos videos en YouTube, tal vez pierdo el tiempo de muchas otras maneras, pero no oro, no leo la palabra, no me alimento. Y lo más importante lo estamos dejando a un lado. ¿Qué haría Jesús en tu lugar y en mi lugar? ¿Tú crees que si Jesús tuviera un aparato, un celular, un smartphone, Él pasaría más tiempo en sus redes sociales que tiempo con Dios? Yo creo que no, porque las redes sociales de antes era subirse a una barca y hablar en voz en cuello y predicarle a todos. Las redes sociales era contar de boca en boca lo que Jesús estaba haciendo. Las redes sociales era subirse a un monte o subirse a la piedra más alta y exclamar la verdad del Evangelio y enseñar el verdadero reino de Dios. Eso era lo que hacía Jesús, pero Él pasaba tiempo en intimidad con el Padre, Él pasaba tiempo en oración, Él fue instruido desde pequeño en la ley de Moisés, Él conocía, no hablaba de algo que no sabía, porque no era necio. Jesús siempre fue sabio y lo reflejó en su manera de vivir, en su manera de pensar, en su manera de hablar, en su manera de actuar. Y eso es algo que tú y yo tenemos que hacer, pero aprovechando bien nuestro tiempo. Si queremos realmente ser sabios, andar como sabios y no ser necios e ignorantes, necesitamos redimir nuestro tiempo y pasar tiempo a solas en intimidad con nuestro Dios. Ahora te voy a invitar a que leamos el versículo siguiente de la primera cita donde estábamos, que era Efesios capítulo 5, pero ahora versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La palabra de Dios nos está diciendo, sé entendido. Y la única manera de que tú y yo podamos ser entendidos para cumplir y hacer la voluntad de nuestro Dios es siendo sabios, pero con esa sabiduría que viene de parte de Él. Y viene otra palabra que también es muy significativa, representativa, porque la primera que veíamos que no agrada a Dios es necio, pero ahora viene otra que dice insensato. Vamos a ver qué significa esta palabra. Sin sentido, ignorante, egoísta, imprudente, incrédulo. Dios no quiere que tú y yo seamos imprudentes, egoístas, incrédulos. Si tomamos en cuenta lo que leímos en la carta de Santiago, dice que pidamos con fe. La incredulidad no te permite pedir con fe. Si tú y yo somos insensatos, ni siquiera vamos a pedirle al Señor de esa sabiduría, porque seremos incapaces de reconocer que somos faltos de sabiduría. Ahora, ¿cómo puedo aprovechar o redimir bien el tiempo que Dios me ha dado? ¿Cómo puedo hacerlo? La palabra de Dios nos da respuesta a esta pregunta. Vamos a leer ahora del versículo 18 de esta misma porción de Efesios 5, ahora hasta el versículo 20, que dice así: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Haciendo todas estas actividades vas a poder redimir tu tiempo, aprovechar tu tiempo y estar en cercanía con Dios, estar en esa intimidad con Él, conocerlo más, y entonces sí, podremos andar sabiamente porque nos pareceremos a Cristo, seremos exactamente como Él, pero solo es a través de esa comunión con Dios. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar o redimir el tiempo? Invirtiéndolo en Dios, en lo más importante. ¿Qué te edifican? ¿Realmente edifican tu vida pasar tanto tiempo tal vez en redes sociales? Y pongo mucho este ejemplo porque hasta en personas mayores y desde más pequeños nos absorbe, es la verdad, nos absorbe y podemos estar horas y ni lo sentimos. Pero a la hora de leer la Biblia, digo, ¿cuánto tiempo voy? 10 minutos. ¿10 minutos? Apenas 10 minutos se nos hace eterno. O para orar, decimos, no voy a invertir media hora para platicar con Dios, y vemos nuestro reloj, 5 minutos, apenas. Entonces, la manera en la que podemos sujetar también nuestro deseo carnal es pasando más tiempo con Dios. Si hoy estás viendo este video, yo creo firmemente que Dios lo está permitiendo para algo.
y por algo. Aprendamos a aprovechar bien nuestro tiempo invirtiéndolo en Él, solamente en Él. Aprovecha tu tiempo siendo sabio, andando exactamente como Cristo.